Well, it's such a joy to be with you this Sabbath morning Qué gran gozo es estar con ustedes esta mañana de sábado and to share some of the blessings that God has in His Word. y compartir con ustedes algunas bendiciones que Dios tiene en su palabra. When I was ordained to the gospel ministry in April of 1971, Cuando yo fui ordenado al ministerio en abril de 1971, it was a very sacred moment for my wife and myself. fue un momento tan sagrado para mí y para mi esposa. I did not accept that ordination without great prayer and petitions to our Savior. Yo no acepté la ordenación sin antes tener grandes momentos de oración y de peticiones a mi Salvador. And as I stood there before the educational director of the General Conference, Y mientras yo estaba ahí parado enfrente de el director de educación de la Conferencia General and the president of the Inter-American Division, y enfrente del presidente de la División Interamericana, for I was serving as president of West Indies College in Jamaica at that time, porque yo estaba sirviendo como presidente del Colegio Adventista en Jamaica en and ese tiempo. I was ordained in the Montego Bay in Jamaica. Y yo fui ordenado en la bahía de Montego en Jamaica. The challenges were given by Elder Archbold, the then president of the Inter-American Division. Y en aquel tiempo el presidente era el pastor Archbold de la División Interamericana y nos mostró el reto. And then Dr. Charles Hurst, the educational director of the General Conference, Y también el doctor Charles, el director de educación de la Conferencia General. read to me the charge. Y entonces me leyeron lo que debía de hacer. And he read, of course, from 2 Timothy chapter 4, verses 1 through 5. Y obviamente leyeron de segunda de Timoteo capítulo 4 verse 1 through 5. del 1 al 5. I'm going to read it, the very words that were read to me as I stood there with my wife at that ordination service. Y en esa ordenación, en ese servicio de ordenación, me leyeron las siguientes palabras. Se las voy a leer. And I can never forget it, Y yo nunca las puedo olvidar. because this was a vow that I made to my Lord and my Savior. Porque este fue un voto que yo hice a mi Señor y Salvador. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, who shall judge the quick and the dead at his appearing in his kingdom. que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Preach the word, Que prediques la palabra, not man's ideas, no las ideas de los hombres, not philosophy, no la filosofía, not theology, no teología, not psychology, no psicología, but the word, pero la palabra, the word of God. la palabra de Dios. And then it went on to say, be instant in season, out of season, Que instes a tiempo y fuera de tiempo, when it's convenient and when it's not convenient, cuando es conveniente, cuando no es conveniente, in times of peace and in times of turmoil. en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Rebuke, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Some of the messages I'm going to give today are of that variety. Algunos de los mensajes que voy a dar este día son se meten en esta lista. But that's a commission to every minister of the Seventh-day Adventist Church. Pero esa es una comisión a cada pastor de la Iglesia Adventista del séptimo día. And then these sad words were read. Y entonces estas tristes palabras también me fueron leídas. For the time will come when they will not endure sound doctrine, Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la santa doctrina,
But la after sana their doctrina, own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Or for a pastor to respond to those who want soft messages. Oh, para un pastor que se enfrenta a aquellos que quieren mensajes ligeros And leave people in carnal security y permitir que la gente viva en una seguridad carnal, rather than hearing the true message from heaven. en lugar de escuchar el verdadero mensaje del cielo. And then it said, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Y entonces dice, se apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Surely that could not happen in the Seventh-day Adventist Church. Seguramente esto no podría pasar en la iglesia adventista del séptimo día. Dear brethren and sisters, indeed it has happened. Mis hermanos y hermanas, quiero decirles de verdad que esto está pasando. We are not called to follow the imaginations of human beings. Dios no nos ha llamado para seguir la imaginación de los seres humanos. We're not to follow the pressures that come to us as pastors to speak sweet things to the congregation. Y tampoco debemos seguir nosotros esas ideas que hay de hablar cosas dulces a la congregación. Oh yes, we must preach encouraging words. Oh, sí, nosotros debemos predicar palabras de ánimo, Words of hope. palabras de esperanza. But also there have to be inviting people through rebuke to come back to the ways of the Lord. Pero también nosotros debemos predicar mensajes de reprensión a la gente para que éstas regresen a la palabra de Dios. Then Dr. Hirsch read the 5th verse. Cuando el doctor Hirsch leyó el verso número 5, But watch thou in all things, pero tú sé sobrio en todas las cosas, endure afflictions, soporta las aflicciones, do the work of an evangelist, haz la obra del evangelista, make full proof of thy ministry. cumple tu ministerio. The greatest joy I have is in evangelizing. El gran gozo que yo he experimentado es en el evangelismo. And some of the most effective evangelism that I have carried out in my life Y algunos de los más efectivos evangelistas que yo he tratado en mi vida has been in Latin America, han sido en Latinoamérica, in the Dominican Republic, en la República Dominicana, in Brazil, en Brasil, in Bolivia, en Bolivia, in Panama, en Panamá, and Ecuador, en and Ecuador, other parts of the Latin American area. y en otras partes de Latinoamérica, y he hecho evangelismo. And what a privilege it has been to bring many Roman Catholics and others of other faith into the Seventh-day Y Adventist qué faith. privilegio ha sido traer muchos católicos romanos y de otras fes al conocimiento de la iglesia adventista del séptimo día. To bring them out of darkness into the marvelous light of the everlasting gospel that God has Sacarlos de given la to us. oscuridad y meterlos a la maravillosa luz del evangelio eterno. There is no other message that will go to every nation, kindred, tongue, and people No hay otro mensaje que irá a cada nación, tribu, lengua y pueblo. but the everlasting gospel. Pero el evangelio eterno es el único mensaje que irá hasta That allá. gospel will not only go to every nation, kindred, tongue, and people. Ese mensaje no solamente irá a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Mark chapter 16 verse 15 Marco capítulo 16 verso 15. tells us that it will go, or Jesus told us that it will go to every creature. Pero Jesús nos dijo allí escrito en Marcos que irá a cada criatura. That tells me it's going to go to everyone in Mexico City. Eso me dice que este mensaje llegará a cada uno en la Ciudad de México. Not just to Mexico City, No solamente en la Ciudad de México, but also to the whole of Mexico. pero también a todo México. But not just to all of Mexico, Pero no solamente se quedará en todo México,
but the whole of the Americas pero todas las tres Américas and to the whole world. y en todo el mundo. And we can only do that if we're empowered by the latter rain, dear Pero brothers solo and podemos sisters. hacer eso si nosotros tenemos el poder de la lluvia tardía. But you will never receive the latter rain Pero tú nunca recibirás la lluvia tardía unless you have surrendered your will and life to Jesus a menos Christ. que tú hayas rendido tu voluntad y tu mente a Jesucristo. If there's any one of us sitting here this morning Si hay alguno aquí sentado en esta mañana, who is leaving all that work to pastors or to evangelists, who is what? if they're just leaving it to pastors and Que le evangelists, están dejando esta obra a los evangelistas y a los pastores, you are missing the commission. ustedes no están haciendo la comisión. The commission that Jesus gave was not just to pastors and La evangelists. comisión que Jesús dio no solamente era para pastores y evangelistas. That commission to go to all the world was given to everyone that claimed the name of Jesus. La comisión que se le dio para ir a todo el mundo fue a todo aquel que clama tener el nombre de Jesús. And that includes every lay person. Y eso incluye cada laico. None is accepted. No one is accepted. Nadie, no hay excepción. God help those who are not witnessing the gospel of Jesus. Que Dios ayude a aquellos que no están testificando el evangelio de Cristo Jesús. I wonder if that is true of everyone here. Yo me pregunto si eso está sucediendo con cada uno de nosotros Oh, aquí. we should be sowing the seeds Nosotros regularly. deberíamos estar sembrando las semillas regularmente. Oh, what an opportunity to witness to our families, to our friends, our neighbors, Qué oportunidad es testificar a nuestra familia, a nuestros amigos, vecinos, but also to the strangers that we meet along the way. pero también a los extranjeros que nos encontramos en el camino. And God has called us and commissioned each one of us. Y Dios nos ha llamado y nos ha comisionado a cada uno de nosotros. Oh, we'll be united together in the gospel commission, Para que estemos unidos en la comisión de predicar el evangelio. and those who are witnessing for the Lord will be uniters, not dividers. Y aquellos que van a testificar del Señor van a ser aquellos que unen, no aquellos que dividen. Those who are giving the gospel to others Aquellos que están dando el mensaje a otros. have Bible studies Tienen- taking place. Tienen estudios bíblicos dando. They have too much to do to help others into the kingdom, Ellos tienen mucho para ayudar a otros a que lleguen al reino. to be dividers of God's people. ¿To be? They're doing too much for the Lord to be dividing Ah. Israel. Están haciendo mucho por el Señor para que ellos estuviesen dividiendo en lugar de estar dividiendo a Israel. Brethren and sisters, today, Mis hermanos y hermanas, el día de if you hoy, will hear the voice of God, si tú escuchas la voz de Dios, He will lead you Él te to the conducirá kingdom of heaven. al reino de los cielos. Now, I have already been told so many things that I should be sharing with you. Ahora a mí se me han dicho que ha habido muchas cosas tal vez que yo debería compartir con ustedes. And I'd love to share all of them with you. Y yo me gustaría compartir muchas cosas con ustedes. And we're going to cover some of these Y things. voy a hablar acerca de una de estas cosas o algunas de estas cosas. And because there is division in God's church on some of these issues, Porque hay división en la iglesia de Dios acerca de uno de estos puntos. I want you to know I'm not doing it to further bring division to God's people. Yo les quiero decir que yo no estoy haciendo esto para traer división dentro del pueblo de Dios. But I'm going to preach the truth. Pero yo voy a poner un puente en la verdad. Or as my charge said, preach the word. Yo voy a predicar la verdad. Como dice aquí cuando yo fui ordenado, que prediques la palabra. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth Porque of el hombre God. no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Brethren and sisters, Mis hermanos y mis hermanas, only if we are following the word of truth solo si nosotros seguimos la palabra de Dios, can we be those who bring unity.
Podemos ser aquellos que traigan unidad solamente si seguimos la palabra If de we Dios. are doing or teaching or preaching that which is contrary to God's word, Y si nosotros estamos haciendo, predicando aquello que es contrario a la palabra de Dios, then you are a divider of Israel. entonces tú eres un divisor de Israel. Truth never divides. La verdad nunca divide. Error divides. El error es el que divide. And I want you to understand that often those who are teaching error Y yo quiero que ustedes entiendan que a menudo aquellos que enseñan el error claim those who are preaching and teaching and living truth dicen que aquellos que están enseñando, predicando y viviendo la verdad are the dividers. piensan que ellos son los que están dividiendo. But that has been the history all down through the ages. Pero a través de toda la historia esa ha sido lo que ha acontecido. There is to be no division between leaders and pastors and evangelists and lay people. No debe haber división entre líderes, pastores y laicos. Neither is there to be any division between self-supporting work and denominational work. Y tampoco debe haber división entre la obra denominacional y la obra de sostén propio. And I'm going to talk about that this morning. Y yo voy a hablar acerca de eso esta mañana. There has always been in God's church self-supporting work. Siempre ha habido en la obra de Dios trabajo de sostén propio. But there has not always been denominational work in the history of this world. Pero en la historia de este mundo no ha habido siempre obra denominacional. But I want you to know both self-supporting and denominational work have been ordained by God. Pero yo quiero decirles a ustedes que ambos, el trabajo de sostén propio y la obra denominacional, han sido ordenados por Dios. Of course there have been those in self-supporting work and in denominational work that have disgraced the mission of Christ. Por supuesto que hay aquellos tanto en la obra denominacional como en la obra de sostén propio que han hecho desgracia al nombre de Dios. So let's go back to biblical history. Vamos a la historia de la Biblia. For the first 2,500 years, there was no denominational work in this world. Por los primeros 250 años de esta tierra no hubo trabajo denominacional. Yes, the messages of God were passed down through the generations. Y a pesar de eso, los mensajes de Dios se fueron pasando a las siguientes generaciones. A patriarchal system had been established by God. Un sistema de patriarcas fue establecido por Dios. And the patriarchs were obligated under God Y los patriarcas tenían obligaciones delante de Dios to pass down the oral testimonies that had come down from the time of Eden. para pasar los testimonios orales que venían desde el tiempo del Edén. But when Moses and the children of Israel had left Egypt, Pero cuando Moisés y los hijos de Israel habían dejado Egipto, God then ordained denominational workers. entonces Dios ordenó la obra de los trabajadores denominacionales, The priesthood from the tribe of Levi. el sacerdocio de la tribu de Israel. But that did not stop God having self-supporting work. Pero eso no paró a Dios que tuviera su ministerio de sostén propio. The priesthood did not take place as a new order that put the self-supporting work out of existence. Si el sacerdocio no tomaba una nueva forma, entonces si el sacerdocio tomaba, yes, help me here again. Well, You say that again. the establishment of the priesthood did not stop self-supporting Okay. workers. El establecimiento del sacerdocio no impidió que continuara el trabajo de sostén propio. The priests were the denominational workers, Los sacerdotes eran los trabajadores denominacionales, led by the high priest.
conducidos por el sumo sacerdote. But the prophets were the self-supporting workers. Pero los trabajadores eran los trabajadores de la obra de sostén propio. And prophet after prophet was raised up by God. Los profetas eran los trabajadores de la obra del sostén propio. Y ellos también fueron llamados por Dios. Overwhelmingly, they were not priests. Pero ellos no predicaban. But they were to give the messages to the people that God had given to them. Pero ellos daban el mensaje a la gente que habían recibido de Dios. We could go through a whole line. Some of them are very well known. Podemos nombrar algunos de ellos que son muy conocidos. Others much less known. Algunos pocos conocidos. Some wrote books of the Bible. Algunos escribieron libros de la Biblia. Others, all we know about them is in others' record. Otros conocemos poco de ellos. However, there were some in the self-supporting work, the prophets, who were also of the priestly tribe. Pero también fíjense esto, hubo profetas de sostén propio, pero que descendían de la tribu de los sacerdotes. Jeremiah, for example, Por ejemplo, was the son of a Jeremías priest. era el hijo de un sacerdote. But God called him into self-supporting work. Pero Dios lo llamó a una obra de sostén propio. And what a wonderful prophet Jeremiah was. Y qué maravilloso profeta fue Jeremías. Oh, he's one of my heroes in the Bible. Oh, en la Biblia es uno de mis héroes. Or as I think of Isaiah, Oh, cuando yo pienso de he Isaías, was not a priest, él no era un sacerdote. but what a wonderful martyr he was to the cause of God. Oh, pero qué maravillosa obra hizo para Dios. But also Ezekiel was of the priests, Pero también Ezequiel era un sacerdote. but he was serving in self-supporting work. Pero aunque era sacerdote, él servía en la obra del sostén propio. And in the New Testament, John the Baptist, Y en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, he was also the son of a priest. él también era el hijo de un But sacerdote. God called him into self-supporting Pero Dios work. lo llamó a la obra de sostén propio. We need to understand that the Bible gives us a clear picture of the unity there should be between denominational and self-supporting Nosotros workers. debemos entender la clara visión que la Biblia nos da de la unidad que debe de existir entre el ministerio de sostén propio y la obra denominacional. There should be no tension between the two. No debe haber tensión entre los dos. And I imagine that quite a number of people here have been called into self-supporting work. Y yo me imagino que mucha gente de la que está aquí presente ha sido llamada a la obra de sostén propio. Or what we might call into lay ministry. Algunos han sido llamados al ministerio del laicado. God is calling for every one of us to be one of those workers. Dios nos está llamando para que seamos uno de esos trabajadores. I see a lot of young people here. Yo veo mucha gente joven aquí. I want you to know that God has a claim upon your life and service. Yo quiero decirles que Dios pide de su vida para el servicio. This is why at Heartland College Esto es por eso que nosotros en el colegio de Harlan is training both men and women for denominational and self-supporting ministries. está entrenando a los hombres y a las mujeres jóvenes para el trabajo denominacional y para el trabajo, la obra de sostén propio. Quite a few of our graduates are ordained ministers of the world. Muchos de estos graduandos del colegio son ministerios de la palabra de Dios Or are ministers yet to be ordained. y han sido ordenados, o algunos todavía no lo han sido. But others have gone into self-supporting work and started other institutions. Pero otros han ido en la obra de sostén propio y han iniciado otras instituciones. By the way, these missionaries and ministers are on every continent. Déjenme decirles que estos misioneros que gradúan del colegio están en cada continente. Because we do not see any difference between the calling on a self-supporting ministry or on a denominational ministry. Porque nosotros no vemos ninguna diferencia en ser llamado a la obra de Dios, ya sea del sostén propio o en la obra denominacional. We're going to tell you why
However, we do not encourage our young people to go into babysitting of churches. Pero también nosotros le vamos a decir por qué no animamos a nuestra gente a que vayan allá a las iglesias y sean como cuidadores de bebés en las iglesias con los hermanos. Because God has forbidden it. Porque Dios lo ha prohibido. That will come a little later today. Pero lo vamos a explicar más al rato. Every minister should be an evangelist, Todo ministro debe ser un evangelista, seeking the lost, buscando a los perdidos, going into the highways and byways and bringing the gospel of Jesus to every man, woman and child they can find. yendo a todos los caminos y trayendo a los perdidos al evangelio de Cristo. Our commission is to go to all the world Nuestra comisión es ir a todo el mundo and to bring men and women in. y entonces llamar a los hombres y a las And mujeres the al lay mensaje. people are the ones that should be evangelizing around where their church is. Y los hermanos son aquellos que deben ir a estar evangelizando alrededor de donde está la iglesia. That is not the role of an ordained minister. Ese no es el trabajo que debe hacer un pastor ordenado. God makes that very plain to us. Dios nos lo ha clarificado muy bien. So I hope you'll be here later when we take that topic up. Yo espero que ustedes estén aquí más después cuando hablemos acerca de esto. And so my first challenge here this morning, Mi primer reto aquí esta mañana, to do some introspection, para hacernos un estudio personal, to seek in your own heart and soul, are you fervent for taking the gospel that Jesus has given to you to the rest of the world? y que nos preguntemos, ¿somos tan fervientes para hacer el trabajo de evangelizar y llevar el mensaje al resto del mundo? Some of you may say, I don't know enough. Algunos de ustedes pueden decir, no sé y conozco lo suficiente. Well, if you want to learn the message of salvation, Si tú quieres entonces aprender el mensaje de salvación, teach it to someone else. enséñaselo a otro más. I tell you, as you search the scriptures, as you get your Bible studies prepared, Y yo te digo, mientras tú te preparas para dar un estudio bíblico e investigas la palabra de Dios, then you're going to understand it and remember it much better for yourself. y entonces tú lo vas a entender y recordar mucho mejor para ti mismo. I remember when I was a little lad, Yo recuerdo cuando estaba un poquito joven. my father was one that was out finding souls. Mi papá estaba allá encontrando, trabajando para ganar almas. And Dad would come home and tell us what had happened at that Bible study. Y entonces ellos llegaban a la casa y nos decían qué había sucedido en aquel estudio bíblico. And when we were hearing this, Cuando nosotros escuchábamos eso, my twin brother Russell and me, mi hermano gemelo y yo, we were so fascinated by it. y estamos tan fascinados por lo que escuchábamos. And we started to say, Dad, can we come with you to the Bible study? Y entonces le empezábamos a decir a nuestro papá, papá, podemos ir contigo a ese estudio bíblico. But Dad knew what wriggly kind of boys we were. Wriggly, you know. Pero él sabía qué tipo de muchachos nosotros éramos, ustedes saben. Oh, I don't want you to disrupt the Bible study. Y nos decía, oh, no quiero que interrumpan el estudio bíblico. And so we kept trying to encourage him to let us come. Y entonces le pedíamos, le continuamos pidiéndole, por favor, déjanos ir. Well, eventually he said, Eventualmente él nos dijo, I'm going to consider it. voy a considerarlo. I think we're about 12 at this time, Nosotros teníamos, creo, cerca de 12 años, but here are the rules. pero estas son las reglas, nos dijo. You will take your Bible with me. Tienes que llevar tu Biblia contigo. You will greet the people when we get to the house. Cuando lleguemos al lugar tienes que saludar a la gente. You will follow every text that I use in the Bible Tienes que study. buscar cada texto que yo diga en el estudio bíblico. And you're not to wriggle all over the place. No tienes que andar ahí nada más dando vueltas en el lugar. We solemnly told our Father we would do that. Y solemnemente le dijimos a nuestro Padre que haríamos eso. And by the way, we did. Y por cierto, lo hicimos. And you know, when baptisms were made, we felt somewhat part of those Y ustedes baptisms. saben que cuando esa gente se bautizó, de alguna manera nos sentíamos parte de eso. But also we were learning more about the scriptures. Pero también nosotros estamos aprendiendo más acerca de las Oh, I escrituras. hope that's
in every home here you've at least got one Bible study. Oh, yo espero que por lo menos en cada hogar alguien tenga por lo menos un estudio bíblico. By the way, not everyone accepted God's message. Para que todos puedan aceptar por cierto, no todos aceptan el mensaje de Dios. Sometimes you do get disappointments, Algunas veces tú te vas a chasquear. but you have the joy of knowing that you've done everything you can to lead people to the kingdom of heaven. Pero tú tienes el gozo en tu corazón que estás haciendo todo lo que puedas para llevar a la gente al reino de los cielos. Oh, how soon the work of God would be finished if every Seventh-day Adventist family was going out and reaching into the community. Oh, qué tan pronto la obra se terminaría si cada familia del séptimo día, adventista del séptimo día, iría y hiciese la obra de evangelismo. I know all the thrill I get in having Bible studies on aeroplanes. Yo sé todo lo que puede pasar en tener estudios bíblicos mientras voy en el avión. I've got a book that I've written on aeroplane evangelism. Yo tengo un libro que escribí acerca de evangelismo en los aviones. I've found a very easy way Yo he encontrado una manera muy fácil de to evangelizar get people ready to be studied with me on the plane. para que mientras estoy en el avión la gente se interese en estudiar la Biblia. That little bag there, A esa bolsa que ustedes ven allí, I take with me on the plane, yo la llevo conmigo dentro del avión and my Bible is already in y mi Biblia ya va allí en la bolsa, the hope that I'll be able to get a Bible study. con la esperanza de que yo voy a encontrar un estudio bíblico en el Of avión. course, it doesn't happen every time. Por supuesto que no pasa cada ocasión. It took me a long time to realize how easy it was to get a Bible study. Me tomó un poco de tiempo para darme cuenta cuán fácil es dar un estudio bíblico. Sometimes you've got long trips. A veces tú tienes que viajar muy largo. I often fly across the United States. A menudo yo viajo a través de todos los Estados Unidos. That gives me 5 hours. Viajo a través de 5 horas. Now, 5 hours is a nice time to give a Bible study, isn't No, it? 5 horas es un buen tiempo para dar un estudio bíblico, ¿a poco And no? I've had quite a few of those 5-hour Bible studies. Y yo he tenido algunos ejercicios bíblicos en esas 5 horas. One of them was with a priest, Uno de esos estudios bíblicos fue con un sacerdote. and I had a very wonderful study with him. Y tuve un bonito estudio bíblico con él. And at other times, World Mission, and executive of World Mission. That's the biggest Protestant, worldwide ministry to the needs of people. Y alguna vez también tuve un estudio bíblico con un ejecutivo de World Vision. ¿Han escuchado de eso, verdad? De Visión Mundial. Es una organización de protestantes para ayudar las necesidades de la gente. Only last December, Déjenme decirles que apenas este último diciembre I was flying from Melbourne in Australia to Perth in Australia. estaba viajando dentro de Australia, de Melbourne a otra ciudad. And sitting next to me, of course, was another man. Y sentado al lado de mí, por supuesto, estaba otro hombre. And I'd gone through the way to let him know that I was a Seventh-day Adventist pastor. Y de alguna manera yo le quise dar a entender que era un pastor adventista del séptimo día. And then he turned to me. Y entonces él se vuelve a mí Well, he said, I'm a Church of Christ pastor. y él me dijo, oh, yo soy un pastor de la iglesia de Cristo. We had a wonderful dialogue together, and I sent him books. Y tuvimos un buen diálogo y entonces después le mandé libros. All I do, Todo lo que yo hago good morning or good afternoon, whenever the flight is. es lo siguiente: saludo, buenos días, buenas tardes, depende a qué horas es el vuelo. And of course, I'll get greeted back. Y por supuesto me saludan de regreso. And then I say, are you on your way home or you're out on business? Y entonces yo les digo, ¿ustedes van de regreso a casa o van en viaje de negocio?
And of course, they'll always give you what they're doing. Y por supuesto la respuesta es de acuerdo a lo que ellos están haciendo. But what do you think their next question to me is? Pero ¿qué piensan ustedes que es la siguiente pregunta que yo les hago? Well, what about yourself? Or something like that. Y les digo, ¿qué acerca de ustedes? O algo como esto, les pregunto qué pasa con sus vidas, qué están haciendo con sus vidas. And so I tell them I'm a Seventh-day Adventist pastor. Y entonces yo les digo, depende de lo que ellos sean en la vida, And les I'm digo, going- bueno, yo soy un pastor adventista del séptimo día. And I'm going to preach in wherever I'm going to. Y entonces les digo, yo voy a predicar al lugar a donde yo vaya a predicar, les digo, yo voy a predicar a tal lugar. Or if I'm coming back, I tell them that I was preaching there and I'm on my way back Y home. entonces, si yo estoy regresando de predicar, les digo, yo vengo de tal lugar de predicar y voy de regreso a casa. And in the next few minutes, Y en los siguientes minutos, no, in the next few seconds, no, minutos, no, segundos. usually within 10 seconds, I know whether I've got a Bible study or not. Usualmente, generalmente en los siguientes 10 segundos yo sé si voy a tener un estudio bíblico o no. If they say, oh, and then just go on, you know you don't have a Bible study. Y si ellos dicen, oh, y siguen con una plática regular, entonces yo digo, no, esto no va a ser un estudio bíblico. But you get other answers like this. Pero yo a veces recibo algunas respuestas como esta. If I haven't said a Seventh-day Adventist, they might ask, what religion are you? Si yo no he dicho que soy un adventista del séptimo día, entonces les pregunto, ¿qué religión es usted? Or as I got from a airline captain who was flying in one, sitting next to me, going to where he had to fly the next plane. O como yo le hice con un capitán que iba sentado, con un capitán de vuelo que iba sentado al lado de mí un día que él iba a otro lugar para de ahí tomar su avión. He said, or questioned, he said, what's the difference between the beliefs of Seventh-day Adventists and Baptists? Y él me hizo la siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia entre las creencias de los adventistas del séptimo día y los bautistas? I tell you, that was a wonderful opportunity. Yo les digo, esa fue una tremenda oportunidad. So you're not pushing your religion, you're just answering their questions. Tú no estás forzándoles tus creencias, tú solamente les estás contestando sus preguntas. Or this man from World Vision, this executive from World Vision, Este ejecutivo que les hablé de World Vision, he said, what are you preaching on? y él me dijo, ¿de qué tú predicas? And so that particular day or weekend, I was preaching on the 144,000. Aquel fin de semana yo prediqué de los 144,000. And his next question was, Y su siguiente pregunta fue la siguiente, y fue esta. is the number literal or is it symbolic? Me dijo, ¿es un número literal o es simbólico? Well, I was only showing him in the Bible why it was a literal number. Yo, como siempre, le muestro en la Biblia por qué es un número literal. Going back to Daniel and Revelation and showing that always the numbers are literal. Y yendo a Apocalipsis y al libro de Apocalipsis y Daniel mostrándole que todos los números en esos libros son literales, todos los números. However, they're always associated with a symbol. Como siempre, todos los números también están asociados con un símbolo. Like the 10 horns, Los 10 cuernos, the number 10 is literal. el número 10 en los 10 cuernos es But the literal. horns are symbolic of nations. Pero los cuernos es un símbolo de naciones. But I went through much more than that. Pero no fui más allá. I went to the 7 stars and the 7 candlesticks and so on. Le hablé de las 7 estrellas, de los 7 candeleros y así. And then I went to the 1260 days, and the 2300 days are the symbolic of years. Y entonces le hablé de los 1260 días, 2300 tardes y mañanas, y le hablé de que esos eran años simbólicos. So we had a 5 or almost 5-hour study on the 144,000. Así que tuvimos un estudio más o menos de 5 horas acerca de los 144,000 And the great multitude. y de la gran multitud. I tell you, not often do you have
a Bible study that long. No tan seguido tú tienes un estudio de ese tipo de tiempo, But you can do it in the supermarket. pero tú lo puedes hacer de una manera simple. Someone says good morning to you, Alguien dice buenos días and you can say good morning back. y entonces tú le puedes contestar buenos días. Or wouldn't it be better to say, God's already blessing me today? O tú también puedes decir, Dios ya me está bendiciendo, buenos días. You see if you might get a Bible study out of that. Si tú puedes sacar un estudio bíblico de ese saludo, But in any way, you're giving a witness that you have God in your mind pero and de in your todas life. maneras tú estás dando testimonio de que tienes a Cristo en tu corazón cuando saludas de esa manera. Oh, how God wants His people to be active witnesses for Him. Oh, Dios desea mucho tener una gente que sean testigos activos de parte de Él. And so when Jesus said, go ye into all the world to preach Bien. the gospel, Entonces cuando Jesús dijo, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio, He wasn't just talking to the person sitting next to you, Él no estaba hablando de la persona que está sentada a tu lado or just to His disciples, o a sus discípulos, but to God's people in this generation of Earth's history. pero estaba hablando a su pueblo de esta generación en este tiempo. How many lay people are there? ¿Cuántos laicos hay aquí? Yes, here. How many pastors are here? ¿Cuántos pastores hay aquí? You see the difference? ¿Ustedes ven la diferencia? If every lay person was out in the field of service, Si cada laico estuviera ya en el campo de servicio, even if it wasn't your full-time activity, aunque no fuese tu trabajo de tiempo completo, that's how it used to be in the Adventist church. así era en la iglesia adventista antes. There's one advantage, you're getting old. Siempre hay una ventaja en esto. You've got a lot of experiences behind you. Hay mucha experiencia que tú puedes obtener haciendo esto. When I was a boy and youth, Cuando yo era un niño y un joven, no pastor was assigned to a church. ningún pastor estaba asignado a una iglesia. That was, of course, in Australia. Eso, por supuesto, era en They Australia, were following the counsel that Sister White had given. porque ellos estaban siguiendo el consejo de la hermana Elena de White. The pastors were sent out to be the evangelists. Porque en el Every one consejo, of them. el pastor era enviado o es enviado a ser evangelista. Cada pastor. Every year they ran crusades. Y cada año tenían cruzadas evangélicas o campañas evangelísticas. In my city of Newcastle, En mi ciudad de Newcastle we had a pastor in the Newcastle district, as it was called. teníamos un pastor en el distrito de Newcastle And he would run a 6-month crusade. y él tenía una campaña de 6 meses. Nothing of these 4-week quick crusades. Nada de estas campañitas de 4 semanas. People were thoroughly given the understanding of what God had in the Adventist faith. Porque a la gente se le daba el verdadero entendimiento de la fe adventista. It would be in one suburb. Era en un suburbio The next year he'd run a crusade in another suburb. y el segundo año tenía esa campaña en otro suburbio. My parents were the kind of people that went to every meeting. Y mis padres eran el tipo de gente que iban a cada reunión. That meant their boys went to every meeting. Eso significa que eran los niños que también iban a la reunión con los padres. You imagine how well I got to know the prophecies and the great doctrines of the Seventh-day Adventist Church. Así que imagínense yo al ir a todas esas reuniones, cuán bien llegué a conocer las profecías y las doctrinas de la iglesia adventista del And séptimo when día. our district pastor were to go, Cuando nuestro somewhere pastor else, del distrito se tuvo que ir, the next pastor would come and run the crusades. el siguiente pastor venía y llevaba a cabo esas campañas. Oh, I tell you, the church people were fed too.
Oh, yo les digo que la gente de la iglesia también, también se alimentaba en esas campañas. It wasn't just a sermon every Sabbath. No era solo el sermón cada sábado. It was these crusades for 6 months. Eran estas campañas que duraban 6 meses. And the lay people were harnessed to be helpers in those crusades. Y los laicos estaban tan deseosos de ser ayudantes en esas campañas. I can remember as a lad sweeping out halls and setting up chairs and doing what needed to be done. Yo recuerdo que en esas campañas yo arreglaba las sillas, barría el piso y hacía lo que se So necesitaba. that gave me a feeling that I was part of that crusade. Y aunque era niño, pero yo sentía que era parte de esa campaña evangelística. Sí. And the elders ran the church. Y los ancianos se encargaban de la iglesia. In our church in Hamilton, that's the suburb of Newcastle, En nuestra iglesia en Hamilton, que es un suburbio de la ciudad de Newcastle, we had 4 elders, teníamos 4 ancianos, we had 4 deacons, teníamos 4 diáconos, we had 4 deaconesses, también 4 diaconisas. and they ran the church. Y ellos se encargaban de la And iglesia. that's God's plan. Y ese es el plan de Dios. I have 51 statements back home where Sister White says, tell the pastors to leave the churches. Yo tengo 51 declaraciones donde la hermana Elena de White dice claramente, dile a los pastores que dejen las iglesias. I'll read you a few of those statements in a moment. En un momento le voy a leer esas declaraciones. Oh, we got to follow the word that God has given to us. Todo lo que tenemos que hacer es seguir la palabra que Dios nos ha dado. It's not good enough to say we've been doing this for so many decades. No es bueno ni sabio decir, oh, es que nosotros hemos estado haciendo esto por tantos años. That doesn't make it right. Eso no significa que estás haciendo lo correcto. The only thing that makes it right is it consistent with the word of God and the spirit of prophecy. Lo único que significa que tú estés haciendo lo correcto es cuando tú sigues todas las instrucciones que están escritas aquí en la palabra de Dios. We've allowed ourselves to follow the fallen churches of Christendom. Se nos ha dejado a nosotros que seamos líderes de las iglesias caídas. It was 1949 when the first church pastor was appointed in Australia. Fue en el año de 1949 cuando por primera vez en Australia se designó a una iglesia un pastor. I remember I was preaching in my home city of Newcastle quite a few years ago. Yo recuerdo que estaba predicando en la ciudad, en mi ciudad natal, en Newcastle, hace unos años atrás. And I was talking to that congregation Y yo estaba hablando a la congregación and explaining this to them. y explicándoles esto un poco. But then I noticed Pastor Anderson in the congregation. Pero entonces allí vi a un pastor que estaba, el pastor Anderson estaba en la He congregación. had been a middle-aged pastor in his 40s Él tenía más o menos unos 40 años. when the change was made from these district pastors that ran crusades to babysitting the churches. Más bien él era un pastor joven de los años 40 cuando el cambio se hizo. And so I stopped preaching. Y entonces yo paré de predicar. And I addressed Pastor Anderson, who was sitting on my right-hand side. Y entonces me dirigí al pastor Anderson que estaba sentado en el lado izquierdo. And I asked him what was En el lado derecho. the reason for the change. Y entonces le pregunté, pastor, ¿cuál fue la razón de ese cambio? Oh, he said the pastors thought it was too hard work to have to run crusades every year. Oh, dijo, la razón es que los pastores pensaron que era mucho trabajo que ellos hicieran sus propias campañas cada año. And they wanted to do what the other churches were doing. Y ellos quisieron hacer lo que otras iglesias estaban haciendo. They thought it would be easier. Ellos pensaron que iba a ser más fácil. What a tragedy. ¡Qué tragedia! How much better was this church pastored by the local leadership? ¿Qué mejoramiento iba a tener este pastor a través del liderazgo de la iglesia local? I don't know what was done in the other churches, but I know what was done in my church. Yo no sé cómo fue hecho en otras iglesias, pero yo sé que esto se hizo en mi iglesia.
every Sabbath after the worship service, Cada sábado después del servicio de adoración, in an informal way, the elders, deacons, deaconesses would gather in the foyer of the church. de una manera informal, los diáconos y los ancianos de la iglesia se reunían por allí en el edificio. And it wasn't secret. No era una reunión secreta. I often stood there waiting for Dad to come home because he was one of the elders. Yo a menudo estaba allí parado a un lado esperando a mi papá, And que era el anciano. they always started with, were any absentees here at church this morning? Y siempre empezaban con la siguiente pregunta: ¿alguien se ausentó de la iglesia esta mañana de sábado? It was about a church of 120 members. Era una iglesia de cerca de 120 miembros. And someone would say, well, I didn't see sister someone or brother someone. Y alguien podía decir: oh, yo no vi a la hermana fulana de tal o al hermano fulano de tal. And so then someone would say, which one of us will go and visit them this afternoon? Y entonces alguien decía: ¿quién de nosotros va a ir y visitarlos esta tarde? Every time if someone was sick or absent, Cada vez que alguien no iba a la iglesia o estaba enfermo, they knew they'd have a visit from one of the elders, deacons, or deaconesses. ellos sabían que tenían una visita segura de parte de las diaconisas o los Sí, diáconos y los ancianos. They could divide it up between 12 people. Y ellos se podían dividir el trabajo entre las 12 gentes. Today we say, Pastor, go and visit it. Y nosotros, ¿saben qué decimos el día de hoy? Pastor, vaya y The visítelo. pastor can't do all of that. El pastor no puede hacer todo eso. If my dad said he was going, that meant that Dad, Mum, and the two boys would go to visit that Si mi papá afternoon. decía: yo voy a visitar a esa persona, eso significaba que mi mamá iba junto con sus dos hijos. We didn't have a car, of course. No teníamos un carro, por So all supuesto. the four of us would go on our bicycles. Y los 4 de nosotros tomábamos la bicicleta y allá íbamos. And what a blessing it was. Y qué bendición era esto. If these people were sick, Si la gente estaba enferma, they just loved someone to come and visit them. ellos apreciaban que la gente llegara y los And if visitase. there were a number of them, then a number of the deacons, deaconesses, or elders would go that afternoon. Y si había varios que necesitaban visita, entonces nos dividíamos entre los ancianos y diaconisas y diáconos para que fueran a visitar a todos. Dad would give a summary of what had been preached and who had preached. Entonces lo que hacía mi papá en la visita, les daba un resumen de lo que él había predicado o de lo que se había predicado. He would tell if there was any important announcements. Y si había algún anuncio importante, él también se los comunicaba. And then we'd sing together if the person was up to it. Y entonces nosotros cantábamos si la persona podía cantar o era capaz de cantar. And Dad would have us repeat the memory verse text we'd learned that week. Y entonces a nosotros como niños nos decía: repitan los versos de memoria que se aprendieron. And Dad would give a little message. Y eso también daba un mensaje. What a blessing that was to handle the church that way. Qué bendición era trabajar de esa manera en la iglesia. I tell you, we had very few apostasies in those days. Quiero decirles que nosotros teníamos muy poca apostasía en aquellos días. And if someone was in hospital, Y si alguien estaba en el hospital, who'll go tonight? y decían: ¿quién va esta noche? Who'll go tomorrow night? ¿Quién va mañana de noche? Who'll go Monday night? ¿Quién va la noche de lunes? As long as they needed to go and visit this person in Hasta hospital. que hubiese necesidad de ya no ir. Oh, today many of our sickly people hardly see a visit for months. Oh, el día de hoy, si hay un enfermo de nuestro pueblo, es tan difícil que él reciba una visita de nosotros. Oh, how we neglect our shut-ins and our sickly. ¿Cuánto nosotros no hacemos esa obra? God had a perfect plan. Dios tiene un plan perfecto. And we need to come back to the old ways which are the good ways. Y nosotros necesitamos regresar a los antiguos caminos, And que son walk los in buenos. There is important reformations that we need to make. Hay importantes reformas que necesitamos hacer.
And this isn't rebellion against leadership. Y estas reformas que necesitamos hacer es una rebelión en contra del liderazgo. Because most of the modern leaders today, the younger leaders of today, Porque muchos de los líderes, especialmente de los líderes jóvenes el día de hoy, know nothing about this. no saben nada acerca de esto. They sincerely believe what they're doing is correct. Ellos sinceramente creen que lo que están haciendo es correcto. But let us help them Pero vamos a ayudarles to understand these principles. a entender estos principios. Let me read the counsel. I haven't given you the counsel, have I? Dije que les iba a dar un consejo, no lo he leído, ¿o sí? Ok, lo va a leer. This is from Esto es Medical Ministry 318. de el Ministerio de Curación, Ministerio Médico 318, ya 318, página 318. When the ministers understand the great blessing Cuando los pastores entienden las grandes bendiciones to be derived from laboring from those who know not for those who know not the truth. A ver, let me see it. To, Ok, cuando los ministros entienden la grande bendición que se deriva de tener a aquellos que no conocen la verdad, they will leave the churches entonces ellos dejarán las iglesias after impressing upon them, that is the members, the importance of devising plans and methods whereby they can do within the borders of the same kind of work that the ministers of the gospel are doing in the regions beyond. Let me take it. Yeah. Ok, lo voy a leer. Dice así, el Ministerio Médico, página 318, cuando los ministros entiendan la gran bendición que se deriva del trabajar por aquellos que no conocen la verdad, ellos dejarán las iglesias. Después de impresionar sobre las iglesias la importancia de los planes y los métodos que deben ser hechos más allá después de impresionar a la iglesia, que hay una gran importancia en hacer métodos y planes para ir más allá de las fronteras de la iglesia, ¿ok? Para hacer el trabajo que los pastores deben realizar respecto al evangelio, más allá de las regiones locales. Read the next one. Ok, voy a leer la siguiente, está en Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 30. Dice lo siguiente: en lugar de mantener los ministros trabajando por las iglesias que ya conocen la verdad, dejen que los miembros de las iglesias digan a estos pastores: vayan, trabajen por las almas que están pereciendo en la oscuridad. Nosotros llevaremos la obra y el servicio de la iglesia. Nosotros llevaremos a cabo las reuniones. Y porque habitamos en Cristo, mantendremos nuestra vida espiritual. Nosotros trabajaremos por las almas que están alrededor de nosotros. Y nosotros oraremos por ustedes, y nuestros dones sostendrán su trabajo para los necesitados y en los campos donde no hay obra. Now, that's a very plain statement. Esa es una declaración muy simple. But you don't go to it in anger or in belligerence. Pero en esta declaración no tienes que tomarla de una manera de enojo. She actually gets much stronger on this issue. Ajá, bueno, pero ella sigue hablando de esto y The first statement is not so strong, but the second one that will be read is very strong. pero ella en sus siguientes declaraciones habla un poquito fuerte. En la primera no tan fuerte, pero sí un poco, pero la segunda es muy fuerte. Dice lo siguiente en Evangelismo, página 382. Obviamente estas páginas son páginas en inglés.
dice lo siguiente: como regla general, los trabajadores de la conferencia, en este caso conferencia es la asociación, los trabajadores de la asociación deben salir de las iglesias a nuevos campos, usando la habilidad que Dios les ha dado, con el propósito de buscar y salvar a los perdidos. La siguiente también está en la misma página 382. Si los pastores salieran, pues, si ellos fueran adelante, si ellos siguieran a nuevos campos, los miembros se verían obligados a llevar las responsabilidades y sus capacidades incrementarían mientras éstas se usan. These aren't difficult passages to understand. Estos son pasajes difíciles para entender. As I've said, I've found 51 different statements. Estos pasajes no son difíciles de entender. And Sister White gives the actual consequences if we do not follow this counsel. Y la hermana Elena de White nos dice las consecuencias de no seguir este consejo. Read these two. Which one? This one This one. and this one. Ok, estas son las consecuencias. Se encuentra en la Review and Herald, febrero 9, 1905. Los ministros que nada más están hovering, hovering, déjenme, porque en español es, los ministros que nada más están como una gallinita cuidando a sus pollos, eso es hovering. Los ministros que están así sobre sus iglesias, predicándole a aquellos que conocen la verdad, es mejor que ellos vayan a aquellos lugares que todavía están en oscuridad. A menos que ellos hagan esto, ellos mismos y sus congregaciones nunca llegarán a tener una mejor experiencia. Nuestra religión ha llegado a ser débil y enfermiza porque los miembros de la iglesia han dejado su primer amor. Ellos pueden ser hombres fuertes y mujeres fuertes en Cristo si ellos obedecen las direcciones del Señor. Eso está en la Review and Herald, febrero 9, 1905. La siguiente es del Boletín de la Conferencia General, abril 5, 1901. Tan pronto como los trabajadores en California paren de hacer su obra agresiva, hablando de la obra de evangelismo, y empiecen, y otra vez dice la palabra en inglés aquí, hover, como la gallinita, a cubrir sus polluelos sobre sus pocas iglesias, su luz se apagará. Es lo que dice en el Boletín de la Conferencia General en abril 5, 1901. Now, I am not reading these for rebellion. Ahora, yo no estoy leyendo esto por rebelión. That's not God's way. Esta no es la manera de Dios, la But rebelión. in kind and loving tones, Pero en tonos amables y amorosos. let us help others to follow these principles. Que nosotros podamos ayudar a otros a seguir estos principios. Those of us who love the Lord Aquellos que amen al Señor will never become angry or hateful in the way we do things. nunca se van a enojar o nunca van a tener odio cuando se habla de esto. But we will share these principles and we will entreat those who have not known them before Pero nosotros debemos compartir esto
para intrigar a aquellos que no los han conocido antes. We are in great danger in the Seventh-day Adventist Church Nosotros estamos en gran peligro en la iglesia adventista del séptimo día to do what the Roman Catholic Church has done. al hacer lo que la iglesia católica ha hecho, We've drifted away from the divine words of God. apartándonos, alejándonos de la palabra divina de Dios, And then we use human tradition y entonces usar tradición humana or church tradition. o tradición de la iglesia. But we must be reformers. Pero nosotros debemos ser reformadores, And that is to bring our church back to its upright position of distinction from the world. y eso es traer a nuestra iglesia de regreso a su posición distinta y distinguida en el mundo. There is going to be a great revival in this Seventh-day Adventist Church. Va a haber un gran reavivamiento en la iglesia adventista del séptimo día, A revival of primitive godliness, un reavivamiento de la piedad primitiva, where there will be an agreement that we will follow every word that comes from God. y donde habrá un acuerdo en que todos sigamos cada palabra que sale de la Biblia. I mean from every plain word of God, Yo digo de toda palabra que sale de la Biblia, because they are the ones that are going to be part of the 144,000. porque los que hagan eso serán los que conformarán parte del grupo de los 144,000. They are the ones that are going to receive the latter rain Ellos son los que van a recibir la lluvia tardía and be fitted for translation. y estarán listos para la traslación. I want to quote to you from the first volume of the Testimonies, Yo quiero darles una nota de Testimonios, volumen 1, 187. página 187. Those who come up to every point, Aquellos que llegan a cada punto stand every test, y pasan cada prueba, overcome, vencen be the price what it may. Con un cueste lo que cueste. Have heeded the counsel of the true witness, Han escuchado el consejo del verdadero testigo, which of course is Christ, que por supuesto es Cristo, and they will receive the latter rain y ellos recibirán la lluvia tardía and be fitted for y translation. estarán listos para la Oh, dear traslación. brethren and sisters, Oh, queridos hermanos y hermanas, I want to receive the latter rain. yo quiero recibir la lluvia tardía. I want to be fitted for translation. Yo quiero estar listo para la traslación. And I know that I have to follow the principles of God's word. Y yo sé que debo seguir los principios de la obra de Dios. Oh, I pray that everyone here will understand the reason for presenting this message. Oh, yo oro para que cada uno de los que están aquí entiendan las razones por las cuales yo estoy presentando este mensaje. I want to see a people. I want to see what? I want to see God have a people Oh, yo quiero ver que Dios tenga un pueblo, una gente who are totally obedient to the God of the universe que sean totalmente obedientes al Dios del universo and will do everything according to His will and to His word. y que hagan todo de acuerdo a su palabra y a su voluntad. And with the power, the mighty power of the latter rain, Y con el poder tremendo de la lluvia tardía, will take the gospel to every nook and cranny of this world. y lleven el evangelio eterno a cualquier lugar y esquina de este mundo. And only those that follow God will give that message. Y solamente aquellos que sigan a Dios darán este mensaje. Remember that the most committed Christian, no matter how humble, Recuerden que los cristianos más comprometidos far beyond that of anyone else, van más allá de la gente normal. they will be God's people. Ellos serán el pueblo de Dios.